Bueno, hola a todos. Soy Vanina Jalil, soy licenciada en psicología. Pertenezco al equipo de masculinidades desde el 2018 y con mi compañera, con Cecilia, vamos a hacer una presentación ahora de dos textos que estuvimos preparando. Sí, bueno, mi nombre es Cecilia. Bueno, gracias, Vani. Psicología. Y bueno, estamos en espacio de formación de masculinidades, del programa Masculinidades Disidentes. Y bueno, vamos a trabajar ahora con el eje de violencia de género y violencia institucional o en contexto punitivo. A ver, yo no estaría viendo la... Ahí te comparto. Ah, dale. Bueno, Ahí. eh, Bien, el eje que vamos a trabajar, nosotras que vamos a presentar, es el eje de violencias y contexto de encierro punitivos. en los textos que preparamos es el de Moira Pérez y Blas Radi, el concepto de violencia como espejismo hermenéutico, y el de Rita Segato, del 2007, El color de la cárcel en América Latina. Vamos a arrancar con el de Rita. Sí. Bueno, Segato nos va a hablar eh, de una historia como trama continua, ¿no? En la que, bueno, va a decir que la tortura carcelaria y la justicia parcial y la parcialidad de la justicia de hoy, ¿no? De la tortura en las prisiones, de las ejecuciones policiales en la actualidad, eh, son formas, ¿no? Eh, continua porque, perdón, me estoy trabando, son formas que antes también estaban en, bueno, en gobiernos anteriores, ¿no? En el pasado de la colonización. Se vienen replicando a lo largo de la historia. Sí. Bueno, esto que va a decir que va a haber una continuidad, esa continuidad entre la reducción a la incertidumbre y a la esclavitud del pasado y en las cárceles del presente, ¿no? Como que se van a ver en estas formas de violencia en las cárceles y de esclavitud. Bien. Bien, propone también esto de raza, no como mecanismo clasificatorio norteamericano, sino como marcas, ¿no? Resignificando autores, ¿no? de Latinoamérica, nuestras marcas, ¿no? Nuestras marcas de los pueblos despojados, como pueblos despojados. Marca también lo habla como instrumento para... dice, ¿no? Marca la raza como instrumento de ruptura de un mestizaje políticamente anodino en vías de deconstrucción, ¿no? Bueno, eso. Claro, la raza no la reduce solo a lo biológico, sino también a la memoria, a la persistencia, a la memoria de nuestros antepasados y también como la recuperación, perdón, de viejos saberes y de soluciones olvidados que han existido como históricamente en determinados pueblos que al haber sido oprimidos o haber sido oprimidas esas prácticas, se han ido diluyendo a lo largo del tiempo y bueno, y Rita Segato habla de una recuperación también de esos saberes y de esas soluciones. ¿Pasos así? Sí.
Bueno, habla también de por qué es difícil hablar de raza desde una perspectiva latinoamericana. Y dice que esta dificultad se debe a tiene dos factores. El primero dice que quienes han teorizado acerca de las poblaciones carcelarias derivan, son estudios que se han hecho en Europa, donde el fenómeno de la pobreza es una marca colonial que es distinta a la que existe en nuestros territorios. El segundo problema, al hablar de raza, dice que el color de la cárcel habla de una guerra a la que nosotros, los autores que ponemos los nombres, estamos llegando tarde y toca la sensibilidad sociológica por falta de datos estadísticos. Eh, Nosotros esto con Ceci lo interpretábamos también como de que esto de llegar tarde como que no queda más que una situación descriptiva, por lo menos en el momento en el que Rita escribió, que es en el 2007. Eh, y también retoma el concepto de Zaffaroni de selectividad de la justicia. La criminología crítica critica la doble selección de bienes protegidos penalmente y los comportamientos ofensivos a esos bienes tipificándolos en figuras legales. Es decir, critica, por un lado, visibiliza que las leyes protegen un determinado tipo de bienes, materiales, un determinado tipo de sectores, y que en segundo lugar selecciona individuos estigmatizados dentro de todo el universo de individuos que delinquen. Eh, Dice que si toda persona que delinquiera o delinquiese, que, que abortara, que robara, que estafara, estaría presa, estaríamos todos en algún punto transitando la experiencia carcelaria. Entonces dice que, bueno, que no todo crimen es encarcelado, sino los que son ejecutados por cierto sector de la población. Estos sectores ya estigmatizados y que aparte eh, se corresponden con esta variable de una raza que está ya señalada, digámosle. ¿Querías agregar algo, Ceci? No, no, justo eso de determinar, que selectiva también determinado estatus, estrato social, también hablaba el texto de eso, ¿no? Ujú. No, esto que vos decías, no todos están en la cárcel. Determinado. Después. Sí. No, sí, esto del color de las cárceles, en términos también le habla como siguiendo la línea de la idea de raza, como marcan el cuerpo de un pasado indígena, ¿no? Que esto también lo pensamos en el sentido de que están naturalizados, no estamos, estamos naturalizados, ¿no? De que no, de que a lo largo, ¿qué pasa? Que habla de que no hay conciencia de esta historia, ¿no? Que está fragmentada. Entonces, naturalizamos por ahí esta dominación o esta esclavitud. Eh, bueno, eso, ¿no? La racionalización de las personas encarceladas se encuentran tan naturalizadas que las agencias y los organismos públicos no se han percatado de la necesidad de nombrarle este hecho y adjudicarle categoría que permita mensurabilidad y su inscripción en el discurso. Bueno, por ahí nombrarla, visibilizarla, para que no quede solamente una historia, sino la historia de la que nosotros resignificamos en base a esto de la colonización, ¿no? De esta continuidad. Y problematizarlo. Bueno, habla también nosotros marcamos esta construcción sistemática, pero está también en relación a lo que el término la colonización, ¿no? De que, bueno, que en base a la estructura de poder, el orden, hay un orden racial
eh, de segregar, apartar, ¿no? Eh, Habla, ¿no?, de mantenimiento del orden racial y para garantizar la segregación, indeseabilidad y repugnancia física y moral. Por eso marqué esta parte, ¿no? El orden racial es un orden colonial, ¿no? Que viene, bueno, dice, la racionalización o lo que se define como formación de un capital racial positivo para el blanco y un capital racial negativo para el no blanco, ¿no? Eh, y esto, bueno, se ve palpable en las personas que están encarceladas, ¿no? Eh, por eso también mencionamos esta cárcel como gueto, eh, de instituciones que siguen este tipo de lógica de orden racial, ¿no? Instituciones como agencias estratégicas a lo largo del proceso de eutrofización y racialización típico de la modernidad, caracterizado por su deshistorización y biologización de la diferencia, ¿no? También esto marcando deshistorización en sentido de esto, está fragmentado, no lo concebimos. Claro, como esta falsa ilusión de siempre fue así, como es el orden racial, es algo que ya viene como de tantas generaciones anteriores a las nuestras, eh, y al no estar historizado, al no decir, bueno, este es el punto de partida, fue a partir de tal cosa, que la sociedad cambió, eh, entonces eso colabora con la naturalización de estas divisiones, que ya de por sí están naturalizadas, ¿no? Al no estar visibilizadas. Claro. Bueno, el concepto colonialidad eh, es un concepto que colabora con la estructura de poder. Eh, la raza como un efecto y no como una causa de la colonialidad, un efecto en el sentido de que no es la raza lo que determina que la estructura de poder sea de determinado tipo, sino que termina siendo como la consecuencia, como eh, lo que viene a justificar, pero un enunciado que viene a justificar después del ejercicio de la estructura de poder, eh, como, eh, bueno, como eso, como el enunciado que permite justificar el ejercicio de poder, de por qué determinado sector ejerce un dominio por sobre otro. Como un efecto del interés y de la codicia concentradora. Después Foucault lo explica al racismo como el desarrollo en primer lugar de la colonialización, es decir, con el genocidio colonizador. Desde el momento en que Perdón, Mani, claro, ahí habla de genealogía del racismo, ¿no? Él claro, lo va a plantear como genealogía del racismo. Sí, bueno, desde el momento en que el Estado funciona sobre la base del biopoder, la función homicida del Estado mismo solo puede ser asegurada por el racismo. El racismo tiene que ver con la tecnología del poder. Habla del racismo moderno como mecanismo que el biopoder ejerce. O sea, claro, va a decir, ¿no? Que que estas lógicas o esta violencia, ¿no? Que hacían de otra forma, ¿no? Por ahí más explícita, bueno, el genocidio colonizador ahora se hacen mediante otros mecanismos. Y bueno, y ahí habla de otras tecnologías de poder. Claro, lo que antes era en la historia castigos físicos o la muerte o desapariciones o no sé, claro, las torturas que se ejercían en otro momento sociohistórico, hoy el biopoder las ejerce con la segregación, con la
getificación de las cárceles, de determinados ámbitos, claro, con la posibilidad de habitar y de transitar determinados territorios, cuáles sí y cuáles no. La propuesta de Rita Segato es la descolonización como proyecto de gubernamentabilidad. Descolonización, Claro, sí. proyecto de gubernamentalidad lo habla Gómez. Ah, Sí, ahí va. Propone, bueno, el autor que habla Gómez de proyecto de gubernamentalidad, que bueno, que lo propone es esto de poder, de la construcción de ciudadanías, de democracias para bueno, ciudadanías más plenas, ¿no? Eh, em, También habla de poder teorizar esto que siempre marcaba, de nombrarlo, visibilizarlo, de poder teorizar los autores latinoamericanos, de poder teorizar esto de la poscolonialidad eh, para, ¿cómo es esto? Para, ¿cómo se dice? Habla de historias fragmentadas, entonces, como para concientizar de esta historia y de esta continuidad, ¿no? Eh, de esta continuidad de colonidad, ¿no? Sí, no sé cómo nombrarlo. sí, bueno, pero como esta continuidad de colonización que persiste hasta el momento, en tanto la podamos visibilizar y la podamos desnaturalizar, existiría como mayor democracia, mayor participación, no, mayor ciudadanía, no participación ciudadana necesariamente, pero bueno, mayor gubernamentalidad. Sí. Eh, sí. Pasamos al siguiente texto que preparamos. Es de Moira Pérez y Blas Radi, el concepto de violencia de género como espejismo hermenéutico. Este texto hace un análisis semántico de la Ley 26.485, que es la Ley de Violencia de Género, y su dominio efectivo a la luz de la noción de identidad de género provista por la Ley de Identidad, por la Ley de Identidad de Género. Está bien. Según la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que hace la ONU en 1993, se entiende por violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como vida privada. Y este texto propone analizar el uso y extensión de la noción violencia de género y considerar sus consecuencias para aquellas personas que no son mujeres cis, pero sí experimentan violencia en función de su género. Bueno, dice que que en la ley de violencia de género existe una laguna hermenéutica, es decir, hay un sector de la población que padece violencia por razones de género, violencia patriarcal, que al no estar tipificada como mujeres cis, quedan por fuera de la ley. Entonces, estos autores proponen hacer una relectura de esta ley bajo la óptica de la ley de identidad de género. ¿Quieres seguir, Ceci? Sí, habla de hermenéutico en sentido de que, bueno, de esta como ilusión, ¿no? De que entraría esta categoría, eh, eh, sería también adecuada en dar sentido a situaciones de opresión, en realidad quedan desatendidas, como que es la ilusión de que también protege a, a todos las personas de este fenómeno, ¿no? De violencia por razones de género. Espejismo como ilusión. De Claro. que, Sí, lo que pasa con nuestras leyes, que lo que no está tipificado, lo que no está nombrado, no está siendo explícito, cae en un agujero legal. Entonces, por eso también propone esto de injusticia hermenéutica, ¿no? claro. De que
de que no como que las leyes no, 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 ¿cómo sería? Ay, Vani, perdón, pero bueno, como que las leyes no están protegiendo a todos, sino que Claro, solamente a una parte. claro, lo que no queda englobado dentro del concepto mujeres cis no quedarían protegidos por la ley de violencia contra las mujeres. Entonces, en ese punto, es esta injusticia hermenéutica. Eh, Dice que se refiere específicamente a aquella laguna en la que faltan categorías para interpretar la experiencia de opresión. Es una laguna producida y sostenida en gran parte. Esta laguna sigue produciendo una opresión en la que cuesta darle sentido. Eh, Va a ser la salvedad también de que en este texto festejan que exista una ley de violencia contra las mujeres, pero también, bueno, la ley de identidad de género permite ampliarla. La propuesta es esa, ¿no? Que hacen los autores. Bueno, Claro, sí, dice también, perdón que le saco de la lectura, hace que la tranquilo. idea no es, o sea, a la hora de criticar o analizar, ¿no? La ley de violencia contra la mujer, no es para sacarla o desalojarla, sino que, bueno, para ampliarla. Eso es lo que aclara también, ¿no? En las conclusiones. Y bueno, también esto de propone la revisión y el refuerzo de los instrumentos legales para el abordaje de los fenómenos de violencia de género para extender sus mecanismos de protección, ¿no? Eh, Claro. Eh, Dice que estas lagunas tienen consecuencias cognitivas y Frichter hace una analogía que está buena, que dice que son como agujeros en la capa de ozono, ¿no? Estas lagunas. eh, que deja a personas, las personas que están por debajo de esa capa de ozono, de ese agujero, son las que se queman. Entonces, en este tipo de lagunas deja desprotegido a un sector poblacional. Entonces, dice que mostramos que los recursos hermenéuticos disponibles sobre violencia de género presentan lagunas allí donde debería haber nombres para las experiencias sociales colectivas de aquellas personas que sufren violencia en función del género, pero no son mujeres. Esta desventaja epistémica, a su vez, conduce a desventajas prácticas, en tanto a personas directamente afectadas que no están en condiciones de tomar medidas para combatir las opresiones que sufren. Bueno, y después lo que decía Ceci, que propone la revisión y el refuerzo de los instrumentos legales para el abordaje de los fenómenos de violencia de género para extender sus mecanismos de protección. Lo que buscan con esta propuesta es también ampliar el rango de cobertura de protección de la ley de violencia de género, usando como andamiaje la ley de identidad sexual. Bueno, hasta acá. no sé si se notó, pero Rapidísimo, Ceci, yo estaba re media nerviosa. hora. Gracias, gracias, Vani. Ceci, ahí Vani había hecho un comentario, si quieren podemos seguir como el orden de los comentarios para ir charlando, porque ella hizo Vale. referencia, y ustedes también, a los desarrollos de Zaffaroni, ¿no? De la criminología crítica latinoamericana. No sé qué piensan o que si pudieron relacionar también los contenidos de forense. Bueno, acá tenemos representantes de forense que han estado en la cátedra también. Si quieren que empecemos a charlar sobre eso, ¿no? ¿Cómo es la perspectiva latinoamericana? Esto que marcaba Vane, que le resonaba a Zaffaroni. No sé si querés ampliar, Vane. Sí, Eh, sí, ah, no, yo lo nombré a Zaffaroni porque cuando venían hablando de la cárcel, ¿no? Y del colonialismo, Zaffaroni habla de que las cárceles dice que son genocidios en acto. Y ahí es cuando se me prendió, hice esa asociación, y bueno, y después de los procesos, ¿no? De la criminalización, de la prisionización que abre Zaffaroni, digamos, de que hay ciertos sectores que están vulnerables
a eso, ¿no? A una vulnerabilidad sociopenal, digamos. Que bueno, ahí está el estatus social que tienen, la edad también, digamos, hay como una edad etaria donde terminan siendo, a ver, llamarlo, no sé si clientela, pero en algún punto hay algún autor que como lo nombra así, ¿no? Como terminan siendo, sí, criminalizados y terminan siendo la clientela de lo que es en las cárceles. Entonces, bueno, no, por eso lo pensé a Zaffaroni, y después que lo terminaron nombrando ahí cuando hace la criminología selectiva y crítica, ¿no? Que habla Zaffaroni también. Sí, Rita lo retoma, decía Rita como si fuera la amiga, Rita lo retoma y, y nada, a mí también me hizo pensar un montón también en los procesos de selectividad. Cuando habla de la cárcel como gueto, yo también pensaba en lo que decías vos, de que Zaffaroni nombra a la cárcel como genocidio en acto, los procesos de selectividad, eh, no sé, para mí son textos que van súper de la mano. Eh, para mí son textos que se comunican, se han leído entre sí. Eh, se nota que uno tiene conocimiento del otro, por lo menos. Sí, de hecho, ay, perdón. Dale. No, que de esto que cuando dijiste que se han leído unos entre otros, recuerdo que una vez Rita Segato, creo que la llevó a la Facu, y habló que, bueno, que ella termina como citando a aquellos autores que también la citan a ella. Entonces seguramente, digo, se han leído porque ella hizo como este hincapié y de ponderar, digamos, a escritores o autores latinoamericanos. Sí, ella Es en también. función, perdón, es en función de lo que dice Vane, fue en el Congreso de Victimología ya, me parece que fue el primero, no recuerdo, si Belu se debe acordar. En el segundo. Pero ella decía, hablaba de esto, de recuperar las epistemologías, digamos, el saber latinoamericano, y construir epistemologías situadas dentro de nuestros territorios, y ella específicamente la frase decía, no cito a quienes no nos citan, le dice ella. Entonces fue hermoso, digamos, toda esa definición política que dio, que estábamos en plena campaña por la legalización del aborto en ese momento. Quería retomar algo que dijo Nico recién, Ivane, porque en nuestra formación no es sin la historia también, ¿no? De quienes empiezan a formar en el exilio, pienso sobre todo en Juan Carlos Domínguez, que es como el referente de la temática en nuestra formación y también a nivel latinoamericano, ¿no? Que empiezan a tener contacto con Lolita Nillar de Castro, con Zaffaroni, y hay un grupo que se forma sobre todo en la zona de Maracaibo, en Venezuela, en pleno exilio también, que empiezan a tener contacto y a construir intervenciones en contexto de encierro punitivo, ¿no? Y viene de la mano justo de representantes nuestros, incluso de nuestra carrera de psicología. Se pelearon también. No sé si se acuerdan la nota que saca Zaffaroni, muy crítica en relación al mar de los feminismos, como que denosta esta marea que va y viene, a la cual también Segato saca una respuesta, ¿no? Porque ahí tenemos, ¿no?, lo latinoamericano, lo feminista, la criminología, como el cruce de saberes. Bueno, y después, sí. Creo que Belu iba a decir algo, me parece. Ah, perdón, me entretuve escuchándoles y me quedé pensando en lo que habían planteado ustedes. No, que en línea con lo que señalaban Vani y Vanessa, me quedé pensando que es necesario estas líneas que nos propone Rita Segato para poder pensar también desde una mirada interseccional esta conformación de la figura o estereotipo criminal bueno, que recuperaba Vane y que ustedes también trabajaron en su presentación. ¿Cómo podemos empezar a incluir esta perspectiva interseccional, pensando en nuestras intervenciones, en nuestras herramientas teóricas, en qué clave estamos, bueno, analizando estas problemáticas? Era más una pregunta que un comentario.
Bueno, en función a eso, por ahí me voy de tema, pero con Ceci nos pasó que leyendo los textos decíamos como que le encontramos en común uno al otro. Eh, y a mí por lo menos me pareció como que los dos marcaban un sector que sería como lo que podría decir Rita Segato como capital racial positivo, como un sector privilegiado, ¿no? Un sector al que se le da más luz que a otro. Rita Segato habla como de lo no blanco, como en mi interpretación como lo privilegiado, como el sector que por lo menos no es perseguido, y bajo la ley de identidad de género como mujeres como lo tipificado y lo que no sería mujeres, eh, son víctimas de violencia por razones de género, como aquello sobre lo que resta echar luz todavía. No sé si se entiende lo que quise decir, es muy forzado. Son por ahí las cosas con las que entendí que como que se comunicaban estos dos textos. Hay diálogos, ¿no? Porque me parece que estuvo re bueno cómo ustedes fueron dialogando, y un poco el texto de Moira Pérez y Blas Radi invita a dialogar, ¿no? Esto que marcaba Ceci, no es que tenemos que sacar la ley de 26.485 porque fue un hito histórico, siempre es importante la sanción de una ley porque es un punto de llegada de un montón de luchas previas y también un punto de partida de lo que va a venir a ser vivo el texto, ¿no? De la ley. Pero no es sin el diálogo con la ley de identidad de género, que es la gran lucha. O sea, si solamente, incluso pensemos la cárcel, ¿no? Si solamente pensamos en la cárcel y la raza orientada a mujeres cis, nos falta pensar en, ustedes hablaban de otrificación y Cori puso en el chat este concepto de populismo penal. No sé, Cori, si querés ahondar en eso porque es interesantísimo. Perdón, a lo que había mencionado Belu, Castro Gómez lo habla en el sentido de ciudadanía plenas, que lo habla, para señalar, habla de las constituciones, los manuales de urbanidad y la gramática de la lengua, que dicen que orientan prácticas disciplinarias que separan a la población e inventarían un otro no incluido en la ciudadanía, ¿no? Esto dice, ¿no? Aquellas personas cuyo perfil se ajustan al tipo de sujeto requerido por el proyecto de la modernidad, varón, blanco, padre de familia, católico, propietario, bueno, ¿no? Y lo que no cumplen esos requisitos, que sean las mujeres, los sirvientes, como que por eso habla también de la democratización y una ciudadanía plena, que también diría con esto de descolonización. No sé si como que lo relacioné con eso que decías, Bel. Sí, está buenísimo. Y yo relanzo otra vez otra pregunta porque me quedo pensando en esto que señalaba Vani de los puntos de conexión que han ustedes encontrado entre los artículos y esto que marcás ahora, Ceci, perdón. Y me quedo pensando en la noción de marcos de inteligibilidad, ¿no? Un poco me lleva a pensar en eso. Si conseguimos los marcos de inteligibilidad como, bueno, aquello que es posible, aquello que es legítimo, aquello que es reconocible en nuestra dimensión sociocultural, articulable culturalmente, bueno, ¿qué sucede con esto que es forcluido, que es negado, que es expulsado de estos sentidos? Sí, la importancia de nombrar para que exista algo. Lo mismo en el psiquismo. Perdón, no te escuché. ¿La importancia? La importancia de nombrar para que algo exista, así como pasa en el psiquismo, pasa en una sociedad. Esto, Belu, que planteaban esto último, me hace acordar en esto de los marcos de inteligibilidad, digamos, el entrecruce que hace Butler y la crítica al liberalismo, cuando hablaba de la creación de un sujeto de derecho, digamos, si la ley es lo que regula y nombra, digamos, todo aquello que no es nombrado no existe como sujeto. Entonces, digamos, la crítica que por ahí se le puede hacer, digamos, a la ley de protección integral de las mujeres, digamos, cómo se entrecruza con otras normativas
y permite en ese punto, como hablaba Irma, de punto de inicio, es un punto, digamos, de llegada, pero también de partida, digamos. Ese interjuego es interesante también para tenerlo en cuenta. Digamos, como es cierta encerrona, digamos. Bueno, define un sujeto de derecho y todo aquello que no se encuentra representado en esa categoría, dentro de ese marco, queda por fuera. Y eso, Nico, lo pienso en función del artículo de Moira Pérez y de Blas Radi, esto que señalan en relación a la ley de identidad de género, que la definición que proponen, justamente parte de su potencial es que no cierra a priori posibles existenciarios identitarios. Al hablar de persona plena de derechos, justamente no obtura a priori, y deja este campo más libre para estas futuras posibilidades. Exactamente. Sí, sí, la posibilidad que da, incluso, bueno, Blas Radi en el texto de injusticia, hay uno de injusticia reproductiva, que también menciona esto, el acceso de derechos a, a la salud y a cuidados, a consejerías y demás, esta potencialidad que tiene la ley de identidad, que bueno, cuando la leemos también hace que un sujeto no deba adecuarse a ninguna normativa ni a ningún discurso, por ejemplo, biologicista, a las famosas reasignaciones de sexo y demás, para un reconocimiento de la identidad. Es muy importante esto último que ha señalado Belu, porque son personas. Además, la ley de identidad de género habla de vivencia, ¿no? Y eso excluye lo administrativo, que ahora ya se resolvió porque tenemos DNI no binario, ¿no? Pero en su momento era la crítica, ¿no? Que se planteaba, bueno, si era una ley binaria o no, administrativamente sí, pero al hablar de vivencia, autopercepción de género, resuelve ese problema. Acá Corina suma esta idea de populismo penal en línea con lo que marcaba Belu, ¿no? Como una selección estructural. Yo pensaba en esto que también planteaban de la colonialidad como algo que no está pensado, no solo por la raza como un concepto de la modernidad europea, sino porque no se ve la continuidad, como el continuum, ¿no? Eso que decían, bueno, la esclavitud, la reducción a la servidumbre, hoy tendría este color del populismo penal, ¿no? Podríamos decir, el género y el color y el grupo etario se van interseccionando para generar esta selección, ¿no? Que hace el sistema penal. Claro, como que entraría todo dentro de la categoría, ¿cómo era que decía? ¿Cómo era racial? Positivismo racial, no, racial De racialización o... y positiva negativa, bueno, como que sería Capital racial. eso, el capital racial. Serían como todos factores, no sé, si se quiere, por ahí me voy re de tema, pero como factores de riesgo, ¿no? Como, sí, eh, como población que está un poco más expuesta o un poco más mirada, eh, con más numeritos para salir sorteado, para transitar la experiencia carcelaria. Que nos ha ocurrido, vieron que por ahí haciendo talleres que alguno de los jóvenes dice, bueno, mi vieja estuvo detenida y los primos están detenidos y las familias, ¿no? Así como se puede hablar de familias penitenciarias, familias judiciales, las burocracias del Estado también impactan dentro de ciertos, la idea de grupo familiar que también trabaja Juan Carlos Domínguez, ¿no? Que eso fue a raíz de las experiencias en contexto de encierro. Ahí le pedimos ayuda a Belu, porque es un concepto, bueno, de forense también. Yo me quedé pensando también en esto que señalaba Vani, en relación a que justamente, digamos, la efectividad del estereotipo criminal radica en portar los caracteres incluidos dentro de esta etiqueta, con lo cual el tratamiento, y pensemos esto que señalaba Vani en relación a la juventud como una población especialmente perseguida y criminalizada, la población de ciertos sectores de nuestra sociedad. Bueno, ¿qué pasa con la demonización que se hace desde los medios de comunicación?
¿qué pasa con este tratamiento? Que con solo portar estos caracteres incluidos ya es suficiente, más allá de si hubo alguna conducta delictiva o no. Bueno, sigo pensando que es necesario estos insumos para poder empezar a conmover los efectos crueles y violentos que tiene la circulación de este estereotipo en su reproducción. Perdón, hoy estoy con más reflexiones que con aportes. Bueno, las reflexiones son aportes igual. Algo hablaron también de la genealogía, ¿cómo fue el término que creo que dijo Ceci, cuando hablaban de Foucault? Genealogía del racismo, ¿no? Para ir pensando en cómo autores de los Foucaultianos van a hablar de genealogías por el método de Foucault, pero que después nosotros vamos a cuestionar también, para pensar el salto que vamos a dar también en el próximo encuentro. No sé si se acuerdan que en algún momento, creo el año pasado, hablábamos de esta biopolítica positiva, negativa. Es un texto de 2007 el de Segato. O sea, ya para esa época era un texto de vanguardia, pero también tenemos que ir pensando en cómo se puede problematizar esto, ¿no? Cuando no solo se controla el color popular, podríamos decir, sino que además se perpetra sufrimiento. O se controla a través del sufrimiento. Sí, y yo también pensaba en la naturalización también, de que siempre hubo un sector de la población sobre el que se ejerció sufrimiento, se ejerció activamente. Estás muteada, Belu, que quisiste decir algo. Eso, de que se ejerció un sufrimiento y esa naturalización de que siempre fue así y de que está bien, y incluso también esto de que no todos, de que si bien, como dice Rita Segato, de que muchos, eh, el delito no es algo que tenga que ver, es una actitud, una acción que no tiene que ver con las características de su portador, no todo portador, no todo delincuente va a la cárcel. Y eso es algo que también hemos visto, de que los chicos dicen, bueno, pero yo estoy acá, te robé 3 gallinas y no está tal, y no está tal, y no está tal, ejemplificando también con cosas que aparecen en la tele, que crímenes que quedan impunes. Entonces también es algo de lo que no hace falta leer mucho libro para darse cuenta, ¿no? También es algo que los chicos terminan sintiendo en su cuerpo, y esa injusticia de, lo mío no fue tan grave y estoy 15 años acá, eso. Y después mi vida, cuando salga, voy a tener la P de preso en la frente. La P de preso y la condena, por ejemplo, de no poder armar una cooperativa o pensar alternativas por los antecedentes penales, ¿no? Sí, eso es algo re presente en los pibes. El estigma que tiene para ellos entrar al sistema penal es impresionante, digamos. Al nivel subjetivo también es tremendo. Porque son súper conscientes de eso. En alguna que otra charla, ellos dicen, bueno, pero yo sé que cuando salgo de acá, con mis antecedentes penales no me van a tomar a ningún lado. Entonces, caen como, bueno, ¿y en el qué hago, no? Y es algo que a mí en algún punto siempre me angustia, porque digo, bueno, ¿cómo responder, digamos, para no dejarlos también en ese lugar de que no tienen nada para hacer? Es complejo. Yo pensaba también en lo que recién planteó Irma de las familias que han transitado instituciones carcelarias, donde es algo habitual que padres, tíos, que alguien haya habido alguien más en esta situación.
Y pensaba si no es también un factor estigmatizante en que alguien de tu familia haya estado preso. Eh, como, como un estigma más, entre otros. Y las lógicas positivistas que se crean sobre eso, sobre la comisión de entre comillas, la comisión de un delito, la historia de ese sujeto, si se nace, digamos, son un montón de cuestiones que se entrecruzan ahí. Lo que ellos muchos expresan, ¿no? En los talleres pienso esto, acá estamos los giles, ¿no? Pasa en unidades penitenciarias con varones y con mujeres, ¿no? Las 3 gallinas, los 100 gramos de cocaína, contra los delitos de guante blanco. Bueno, Juan Carlos lo instaló dentro bueno, Belu lo sabe más que al haber estado en la cátedra, pero bueno, ha incorporado a lo largo de los años, en las últimas unidades, delitos de guante blanco y justamente hace todo un señalamiento de estas cuestiones. Pregunto para seguir, pero para ir, si quieren, como ir cerrando este primer encuentro de formación, pero también para pensar con qué nos gustaría seguir debatiendo, ¿no? Y a mí me encantó esto que propuso Corina, ¿no? Del populismo penal para ir desarmando la fuerte noción de populismo, con todos sus condimentos, incluso pienso hasta los estudios sí, de gordofobia que hablan de la grasa, cierta grasa popular, grasa peronista, cómo eso también tiene que ver con una selectividad en los cuerpos, en el lenguaje. Pero podríamos también sumar esos debates. No sé, acá Corina dice que es importante la contención colectiva en relación a lo laboral y afectivo. Sí, el después, ¿no? Cómo se contiene en el después. Y cómo se trabaja la construcción colectiva de comunidad para recibir a esa persona que estuvo dentro también, digamos, el afuera, cómo se trabaja con la sociedad estas cuestiones, porque bueno, obviamente dentro del programa uno trabaja, o por la poca experiencia que he tenido en la participación que me han dado este año, digamos, hasta ahora, eh, digo, me deja pensando estas cuestiones, y el afuera, cómo trabajamos estas cuestiones para alojar a esos sujetos que fueron estigmatizados, que han estado en situaciones de vulnerabilidad, que han pasado a ser sujetos a hacer una cosa en la cual no hay derechos, porque se pierde esa concepción no quiero utilizar la palabra ciudadanía porque no, de habitante, digamos, del territorio, digamos, que tiene plenos derechos también como cualquier otro, y una vez que ingresa al sistema los pierde. Me deja pensando también todo esto que estuvimos hablando, digamos, cómo trabajar esto mismo, pero en el afuera, en la comunidad, en la sociedad, los discursos que surgen, muchos discursos de odio, los estereotipos que se construyen. Eso es un gran desafío. Pensemos cómo se agravó esto en el contexto de la pandemia, ¿no? Cuando no se podía pensar, o sea, se vacunaba a los ciudadanos, pero no a los presos. Toda la construcción que se hizo del enemigo privado de libertad y que no podían acceder ni a la salud, ni en términos de salud, salud mental, vacunación. Yo resueno mucho con esto que decís, Nico. Sí, y en general mismo, digamos, esto que pensaban las chicas, bueno, la P de preso, digamos, no pueden acceder a un trabajo, se lo mira de otra forma, la gente estigmatiza y no se quiere vincular con esa persona tampoco. Todo lo que surge alrededor de haber transitado una experiencia dentro del sistema carcelario, ¿no? Sí, eso y digamos, cómo el impacto subjetivo que tiene para las personas privadas de la libertad también es tremendo, digamos, todo ese discurso del odio de afuera, cómo impacta en ellos es tremendo, entonces es un re laburo lo que hay que hacer para el afuera, digamos, para poder
que ellos también, ¿no?, tengan una subjetividad más positiva también de ellos mismos. Claro, como que no se identifiquen en esos enunciados que generalmente son dichos por gente que repite o que tiene un objetivo, que no tiene nada que ver con ellos, que lo que busca es reproducir y replicar cosas que a ellos no, obviamente, no los benefician. Y bueno, y quedan atrapados ahí como aplastados en ese significante que no los dejan ser otra cosa, no los dejan mirar lo que sí se puede, porque bueno, no poder, como dice Irma, bueno, no van a poder tener una cooperativa, pero algo sí se va a poder. Y yo pensaba también como que a mí me gustaría, bueno, saber qué es lo que sí se puede, pero hay que, esa ansiedad que yo tengo aplastante, cuando en realidad tengo que ayudar a que lo puedan construir ellos, y no ir yo con la solución, acá, mira, todo esto sí podés permitir y que se permitan poder abordar otras conclusiones. Creo que también tenemos que tener en cuenta que estamos, digamos, lidiando con una problemática en la cual la sociedad les trata como delincuentes antes que como personas, que como sujetos de derecho. Yo pensaba ahora en un artículo que tiene Sergio, no sé si voy a pronunciar bien el apellido, Tonconov, en el cual él plantea, bueno, ¿qué pasaría? Él habla específicamente de la población joven privada de su libertad, pero creo que aplica esto. ¿Qué pasaría si enfatizáramos más en la condición juvenil que en la conducta delictiva? ¿Qué pasaría si ampliáramos nuestra mirada a aquellas trayectorias previas de exclusión, de marginación social, de contacto con la violencia institucional, dado que, como sabemos, frecuentemente no es la cárcel el primer contacto que tienen los jóvenes con el brazo punitivo del Estado? ¿Qué pasaría si hiciéramos más énfasis en esas trayectorias previas que en esta supuesta conducta delictiva que altera el orden esperado? Entonces decía, bueno, ¿no estaríamos entonces frente a un problema mucho más complejo? ¿Qué soluciones serían pertinentes ahora? Y esto que decía Van en relación a que medio que dudaste en usar la categoría de clientela, es correcta. Zaffaroni plantea explícitamente que el sistema penal reproduce su clientela a través de esto que mencionaba también Cori recién en el chat, de la criminología mediática principalmente. Entonces uno después encuentra trayectorias previas que obviamente uno no las puede universalizar o generalizar porque sería desconocer sus múltiples trayectorias vitales, pero sí encuentra determinadas condiciones que aumentaron, bueno, esto de la vulnerabilidad sociopenal, o sea, que generan las condiciones de posibilidad para este tránsito por la cárcel, y que también me lleva a preguntarme, ¿y qué condiciones generará para el después? Porque a veces siento como que es buenísimo esto que acaba de surgir, porque nos focalizamos mucho en lo previo, en el tránsito, bueno, en sí, digamos, nuestras intervenciones son en contexto carcelario, con lo cual podemos acompañar e intervenir sobre esa experiencia, pero ¿qué pasa con el después? Bueno, no me sale como, me surgieron como múltiples interrogantes. No solo co-construirlo, por supuesto, con ellos, sino que tampoco sé ellos cuánto pueden proyectar, digamos, si no hay cupo para los oficios, si no hay cupo para la escuela. ¿De qué manera podemos empezar a generar estas condiciones de posibilidad? Bueno, me quedo pensando en todo esto, disculpen. Justo Belu también pensaba esto del impacto de la subjetividad en las cárceles, pero la historia, ¿no? La importancia de la historia, historizarse, de estas trayectorias previas, ¿no? De cómo también este discurso que se ronda socialmente se los come, ellos comen ese discurso, ¿no? Y lo siguen, como que lo reproducen, que a veces no sé si no lo problematizamos o no lo... Yo más, siempre que pienso más que en el después, en el de ya, en el ahora, ¿no? El que hoy por hoy en las cárceles no hay cupos para que todos puedan, no sé, me comentaban, ¿no? Que preguntaba esto, bueno, ¿a la escuela no vas? No, porque no puedo, no hay cupos, ¿no? O sea, en el momento ya, ¿no? Dentro de poder ahí
trabajar, ¿no? Sí, bueno, esto del después, no sé, esto de, bueno, yo salgo y ¿de qué trabajo? Yo tengo que, no, esto de la plata, de yo de qué trabajo, dónde vivo, no sé dónde estar, dónde vivir, dónde, qué sé yo, esas cosas, por esto la importancia de las políticas públicas, de la inclusión de estos discursos, de la inclusión de nombrarlo, de que, bueno, que sea también parte de la justicia, ¿no? Pensaba eso. Bueno, no sé si quieren sumar, aportar. Me parece que fue genial en cómo presentaron los textos, todos los diálogos que se abrieron, el abordaje también, porque el recorte, pensar un espacio de formación tiene que ver con eso, ¿no? Sé que se reunieron para pensar por dónde encararlo. El recorte que hicieron de 2 textos que son súper complejos, ¿no? Hay que resumir justicia epistémica y hablarlo, ¿no? Y caracterizar y recortarlo como las categorías centrales para seguir pensando en nuestras intervenciones. Así que no sé si quieren sumar algo más. Acá dice Corina, el trabajo y el impacto de la salud mental de estar detenidos es un montón. Hermoso encuentro, dice. Gracias. Sí, es por ahí de juntarnos, de organizar, de saber también de los nervios, ¿no? Por ahí de oralmente, de poder explicarlo. Bueno, seguro que de mi parte se vio muchos nervios, pero bueno, al hacerlo también en equipo y bueno, con Vani también como que acompaña, ¿no? Que nos ayudamos mutuamente. Gracias, Vani. Siempre es más piola en equipo, ayuda a pensar, ya las dos pudimos pensar los textos antes y eso. Me quedé pensando en Irma que decía como con qué nos gustaría seguir y eso, y a mí también me copó la propuesta de Cori. Eh, pero bueno, también sí siento que de eso, de populismo carcelario, yo no sé nada y me parece que aporta. Sí, podemos sumar, ¿no? Este concepto con lo que veníamos pensando para el 16 de septiembre en necropolítica, pero sumar eso, sumar el aporte de Belu también, bueno, que ya ahí sumás vos, Belu, si nos querés contar también en el capítulo que estás escribiendo para pensar la especificidad de la condición juvenil y el contexto de encierro. Pero sí, tenemos mucha tela para cortar, hay mucho para discutir. No sé, bueno, Vani y Ceci, cierran ustedes. No sé si quieren agregar algo más y vamos cerrando la grabación también. Bueno, no, gracias por conectarse, por estar atentos a lo que teníamos para compartirles. También gracias, Ceci, por acompañarme. Y bueno, este Martín Fierro se lo dedico a mis viejos. No, pero nada, muchas gracias por estar. Sí, bueno, por las reflexiones, por los aportes. eh, eh, y bueno, también en la formación, ¿no? Como un espacio de aprendizaje también para nosotras. Así que bueno, también gracias.